Hola, Biomedicina Siglo XXI va a empezar con una serie de conversatorios que espero sean de interés para la comunidad. Soy el doctor Jaime Ceballos Gómez y bueno, en esta noche, en este día, estamos aquí con un viejo amigo y paciente, Álvaro Samaniego. ¿Qué tiempo ya de conocernos, Álvaro? 20 años de tratarme bien. Son algunos años Sí. y por eso creo que puede ser una persona que nos ayude mucho en este conversatorio. En estas épocas de excesos, de diciembre, que sabemos pues todo gira alrededor de la comida, la bebida y todo tipo de excesos nuevamente, me parece prudente hablar de lo que es la salud por un lado y por otro lado hablar un poquito sobre lo que es la desintoxicación del organismo, porque sabemos que básicamente nuestro organismo viene a ser como, digámoslo, un tarro de basura, donde vamos echando una serie de toxinas que provienen de la alimentación, de ambientes tóxicos, contaminados, bebidas, en fin, una serie de excesos, como decíamos, que finalmente van a repercutir en nuestra salud. Entonces me parece prudente hablar de todos estos tópicos y bueno, he escogido en este primer conversatorio a Álvaro, quien en estos años pues tal vez ha logrado percibir un poquito cuál es nuestro mecanismo de accionar en lo que es la salud. Sí. No sé, Álvaro, ¿cuál ha sido la experiencia en estos años? Yo voy a comenzar por el principio. Una vez llegué en el mes de enero al consultorio del doctor. Doctor, me siento mal, todo está mal, no veo futuro en mi vida, me duele aquí, me duele allá. Me revisó, me auscultó en enero, me dijo, ya sé lo que tiene. ¿Y qué? ¿Pero qué tengo? Gánese diciembre, pues. Diciembre había hecho todo lo que no debía, entonces el cuerpo comenzó a reaccionar en enero. Y claro, ahí tenía que ponerme en manos de un experto que me ayude a desintoxicar. Pero en ese proceso de perder el diciembre que me había ganado, pues no va entendiendo la cantidad de cosas que se está metiendo que no debería. Tampoco vamos a dar aquí una clase de moral de que estas fiestas vamos a pasar como unos santos. Pero hay como medir las cosas para hacer dos cosas, para lograr dos objetivos: pasar bien las fiestas y no atentar contra uno mismo, ¿no? Sí, en definitiva yo creo que todo tiene que tener un sano equilibrio, porque si bien uno de los placeres de nuestra vida es el comer, para algunos también el beber, incluso el fumar en algunas personas, los excesos creo son los que finalmente nos van a terminar desequilibrando esta armonía que es la salud. La salud es un equilibrio armónico, digamos, ¿no? Siempre estamos oscilando entre un síntoma, el bienestar, el malestar, y eso se da muchas veces por la sobrecarga tóxica que tiene el cuerpo. La mayor cantidad de toxinas ingresan justamente por la alimentación inadecuada. Muchas veces, como suelo decir, le damos gusto al paladar, pero le damos la espalda al resto del cuerpo. Entonces el paladar representa apenas el 1% de nuestro organismo y el 99% va recogiendo esa sobrecarga tóxica. ¿De dónde viene la toxina? ¿De dónde viene la toxina? Pues justamente de alimentos desvitalizados, desnaturalizados. Hoy en día, pues la mayor parte de alimentos tienen saborizantes, tienen colorantes, tienen preservantes, sustancias que son extrañas a la biología. Sí, y que a veces uno ni siquiera está enterado de lo que está pasando, ¿no? Yo a veces le comparo esto, mi profesión general es de comunicador, y hay una frase que incluso creo que lo está utilizando la Organización Panamericana de la Salud, que le llama la infodemia, que es la infodemia, la epidemia por exceso de información. Entonces nosotros estamos recibiendo en esta época información por todas partes, a toda velocidad, sí, pero no, a la final no sabemos nada. Y un poco eso nos pasa cuando comenzamos a comer de todo sin medio darnos cuenta de qué cosas qué, y terminamos con esos daños, ¿no? Que por suerte cuando caemos en buenas manos no son permanentes. Muy interesante esto de la infodemia, porque ahorita sí padecemos prácticamente todos de esto. Y hay que saber discernir, porque las toxinas no solamente vienen por la alimentación, también pueden ser toxinas mentales, toxinas emocionales, porque en definitiva la salud descansa sobre esos pilares. La nutrición por un lado, por otro lado está justamente todos los procesos emocionales, mentales, todo eso va conjugando para producir un problema de salud. Las emociones son fundamentales y en diciembre también son cosas que lamentablemente se exacerban. Tanto los exceso de bienestar, de alegría. Sí, nos relajamos mucho. Sí, entonces hay personas que sufren procesos de depresión también, ¿no? Es cuando afloran todas esas emociones negativas, los conflictos entre las personas, las familias,
todo eso va generando un caldo de cultivo, podemos decir. Y si a eso le agregamos toda la sobrecarga tóxica con la que le agredimos a nuestro alimento, pues a nuestro organismo, perdón, se va dando todo este mecanismo en donde la enfermedad se va gestando. Entonces, nosotros procuramos realmente en nuestros tratamientos hacer una terapia que busque justamente la eliminación de toxinas a través de nuestros órganos emuntorios, que se llaman, es decir, a través del intestino, del hígado, de la piel, de las vías respiratorias. El organismo tiene la tendencia a eliminar esa sobrecarga tóxica, pero a veces sobrepasamos la carga tóxica con la capacidad de eliminación que tiene el cuerpo, y ahí es cuando empiezan pues a manifestarse los problemas. Los problemas se van dando en el punto donde hay menor resistencia del organismo. En unas personas será el aparato digestivo, en otras el aparato respiratorio, otros eliminan la sobrecarga a través de la piel y se manifiestan pues lesiones en la piel. Acuérdate cómo llegué yo. Yo llegué con unas llagas en las manos. Hace poco tuvimos justamente una situación de esta naturaleza con Álvaro, y a veces uno no relaciona, ¿no? Dice, bueno, ¿y por qué es que tengo estas ronchas, estas alteraciones, estas alergias? Y en realidad es la tendencia que tiene el organismo a mantener ese equilibrio, esa homeostasis. Hoy hablamos de homeodinamia, es decir, es el intento que hace el organismo para mantener ese equilibrio. Y los síntomas suelen ser eso. El síntoma no es más que la expresión o la búsqueda, la necesidad que tiene el organismo de equilibrar. Entonces empiezan flujos, secreciones por vías respiratorias, problemas digestivos, excreciones, diarreas y esas cosas, que lo que está buscando el organismo es eliminar esa sobrecarga de toxinas. Pero claro, lo tomamos como una enfermedad, clásicamente así es como lo hemos venido manejando. Ahí empezamos a notar las diferencias que tenemos con la medicina convencional. Lo que puede parecer una enfermedad en realidad no es más que la necesidad que tiene el cuerpo de sacar, de eliminar esa sobrecarga tóxica. Y nosotros pasamos sordos sin querer oír a nuestro cuerpo qué es lo que nos está diciendo. Sí, callamos los síntomas muchas veces, ¿no? Es decir, tomamos el siempre hay un el antihistamínico, el antiinflamatorio, el antibiótico, El lo que está buscando es bloquear los procesos normales que tiene el cuerpo. Entonces es justamente eso. Claro. El organismo tiene un lenguaje que nos está indicando de que algo anda mal. Pero... Y cuando logramos callar un poco esta fiebre de información y podemos oírnos a nosotros mismos, es cuando comenzamos a ver que estamos haciendo cosas mal, pero además que tenemos solución, podemos salir de ello. Importante, Álvaro, lo que nos está señalando, aprender a oír a nosotros mismos, el lenguaje que tiene el cuerpo. Finalmente es un lenguaje, pero no sabemos apreciar ese lenguaje, escuchar el lenguaje, simplemente lo callamos a través de medicinas. Yo no digo que el medicamento no sea útil en determinado momento, desde luego que sí, frente a un proceso alérgico exacerbado que realmente ya empiece a causar mucho malestar al paciente, podemos recurrir desde luego al antihistamínico, pero por otro lado tenemos que primero cortar el ingreso de tanta toxina y por otro buscar que el organismo pueda eliminar esa sobrecarga de toxinas. Lo que digo yo con gran conocimiento de la medicina, como soy, cuando toca pues. Pero hay que tratar de que no llegue el punto de que le toque. Sí. Eso es todo. Nuevamente, el eterno equilibrio, Álvaro. Todo en la vida yo creo que requiere un equilibrio, ¿no? En salud, el equilibrio tiene que estar presente todo el tiempo. Resulta bien interesante cómo el organismo puede manifestarse con cosas que realmente no encontramos relación, como una lesión que se manifiesta en la piel puede provenir, por ejemplo, de una sobrecarga hepática. Y quiero aprovechar la presencia de Álvaro, mi buen amigo, paciente y ahora amigo más que paciente de tantos años, porque estaba recordando un poquito su caso, ¿no? El momento en que nosotros hicimos la evaluación mediante el Dermatron es un equipo que nos permite mirar sobrecargas en los distintos órganos. Encontré realmente una sobrecarga importante a nivel hepático y claro, esa sobrecarga del hígado, el hígado no podía manejar la toxicidad que tenía en ese momento su organismo, se estaba manifestando a través de la piel, uno de los órganos emuntorios, es decir, uno de los órganos que ayuda a nuestro cuerpo a eliminar las toxinas que están presentes. Y me acuerdo, Álvaro, se manifestaba en su piel, específicamente en las manos,
eczemas, unas lesiones pues bastante importantes y molestosas. Entonces yo quisiera que nos cuente un poquito, Álvaro, cuál fue la experiencia, qué sacó de esto, cómo empezó usted a cambiar esos hábitos que de pronto no nos estaban favoreciendo. Sin decirlo, a lo que llegamos es a responder la pregunta, ¿cómo estoy? Entonces yo comencé a ver mi vida y decía, claro, fumaba mucho, una cajetilla quizás al día, tomaba sin mayor límite, trabajaba sin mayor límite, entonces evidentemente estaba llevando mi cuerpo ahí sí al límite. Claro. Entonces, claro, por eso era esta decisión de buscar una salida, pero que no fuera una salida tradicional que me... lo que me iba a pasar es que yo iba a ir a un médico y me iba a decir, tiene que dejar de fumar, tiene que dejar de tomar, tiene que comer, vaya y haga. En este caso fue entender cómo funcionaban las cosas. De rato que las cosas cobraron lógica, que entendí cuál era la lógica de mi cuerpo, las cosas comenzaron a sanarse. Y de ahí se han ido sanando esas y muchas otras complicaciones. Y es interesante ver cómo el organismo se correlaciona. Finalmente somos un sistema. Lo físico, lo mental, lo emocional siempre están ligados. Porque muchos de estos hábitos que podemos incurrir, todos podemos incurrir en el tabaquismo, en el exceso de alcohol, todo esto no es más que un refugio de la angustia, de la ansiedad, que en ese momento Álvaro estaba pasando situaciones un poco complicadas. Sí. Gracias a Dios, hoy perfectamente superadas. Sí, uno piensa que eso de morirse de las días en el tráfico le sale de gratis, ¿no? Que solo el viaje, pero eso son cosas que se van acumulando, que esa ansiedad, esas frustraciones, que todas esas cosas simplemente están acá y no bajan del cuello para abajo, pero a la final se terminan manifestando, pues, y el rato que vamos curando esas cosas de la cabeza también comenzamos a sentir que el cuerpo fluye mejor. Las emociones siempre son detonantes de problemas. Lo que no quiere decir que no hay que tenerlas, ¿no? Sino que hay que saber canalizarlas. Exactamente. Frente a un problema determinado, yo puedo coger dos caminos: o me hundo totalmente, mi mente me hunde, o decido salir y que sea más bien un motivo para impulsarme hacia algo más elevado, superior. Sí. Entonces es como yo doy o no permiso para que esas emociones me afecten. Exacto. Y el organismo siempre va a actuar así como un todo. Las emociones están ahí jugando un papel fundamental en todos los problemas de salud. Sabemos cómo estas, por ejemplo, nos pueden deprimir el sistema inmunológico. Sí. Sabemos hoy en día que las células del sistema inmunológico son verdaderas células inteligentes. Se dice que son una proyección móvil del sistema nervioso central y van por nuestro organismo patrullando, viendo dónde hay problemas, englobando sustancias extrañas a nuestra biología, parásitos, virus. Y cuando el ser humano está deprimido, estas células también están deprimidas, entonces no van a actuar como deberían actuar. Eso para fundamentar un poco y para recalcar la idea de que el organismo es un todo. Siempre tenemos que verlo así. Álvaro, yo quisiera que me cuente por qué se interesó en este tipo de medicina. Cuéntenos un poquito su experiencia y qué ha quedado finalmente en su cabecita de esta medicina. ¿Qué le ha servido? Yo creo que llegué como resultado de una suma de muchos factores, ¿no? Y para esa época yo había leído algo sobre medicina tradicional, había conocido algo sobre la cultura andina también, que está apegada a procesos más bien de cuidado a través de la naturaleza y todas esas cosas. Y estaba evidentemente en un momento desesperado en el que me hacían unas llagas en las manos. Las recuerdo, sí. Y nadie le atinaba, básicamente, ¿no? Y yo creo que hay un factor básico, que es el factor confianza. Pasé por algunos médicos que lo que me decían es lo que debía ponerme o tomarme, pero nada más. Entonces llegué al punto ese en que pudimos conversar. Una primera cita en la que fue larga, siquiera una hora en la que hablamos muchas cosas y fuimos descubriendo qué es lo que estaba pasando. De ahí para acá han sido 20 años de estar y recurrir siempre. Creo que alguna vez que viví fuera del país también, inclusive por correo, dije, vea, sálveme de esto. Sí. Bueno, para mí ha sido muy grato que cada vez le he visto menos, no porque no quiera verle, sino porque ha sido menos necesario acudir a la consulta. Sí, porque yo creo que se logra un objetivo súper interesante, que es ir a la consulta, ¿no? Es una cosa súper agradable. Y eso va un poco ligado a este tema de tener un equilibrio. O sea, uno llega a un lugar que es agradable, cálido, amable para uno, y no llega a un sitio frío en donde simplemente se encuentra con unas agujas que le amenazan
de muy cerca, ¿no? Bueno, yo sí uso agujas, ¿no? Ahí pero sí. no duelen. No duelen. Sí, es importante. Logré meter a mis hijas con harto miedo a las agujas por ahí, así es que... Bueno, sí, también hemos tenido el gusto de tratar a sus hijas y al círculo cercano. Es muy grato realmente porque yo pienso que finalmente el médico tiene que ser un educador. Muchas de las cosas que nosotros hemos venido asumiendo como normales no siempre son normales, no siempre estamos conscientes de que estamos contradiciendo a la naturaleza, porque la enfermedad tiene mucho que ver con eso, el contradecir a la naturaleza. Claro, pero creo yo que hay un elemento ahí bien interesante, que es que este diálogo que se establece a uno también le crea curiosidad. Entonces, uno a veces pasa de paciente a periodista, a preguntar y preguntar y preguntar más y saber un poco más. Y eso en el fondo no es simple curiosidad por la curiosidad, sino es poco saber cómo actuar uno en una vida para mantenerse bien. Desde luego. No, a mí me encanta que me pregunten, porque a veces van algunas personas que se comen el cuento enterito y no hacen ninguna pregunta. A mí me gusta que me pregunten, claro, porque lo ideal es eso, que el paciente esté consciente de cuál es el proceso, de cuáles son las necesidades, qué es lo que realmente le va a ayudar para tener una vida sana, una vida equilibrada. Entonces las preguntas para mí son lo mejor que puede ocurrir entre el médico y el paciente. Y además que las responde bien finalmente. Gracias, espero poder hacerlo. Eso tratamos de hacerlo. Para mí eso es clave, ese espacio de tranquilidad que se puede encontrar en un lugar en donde uno va a procurar bienestar. Así es, Álvaro, la comunicación es muy importante y bueno, queríamos hacer este pequeño conversatorio, quizá pues sirva de orientación para las personas que están buscando un nuevo modelo de salud, una nueva forma de tratar la salud, porque la medicina convencional tiene su espacio, desde luego. Hoy en día hablamos de medicinas integrativas. Pienso que nadie es dueño de la verdad absoluta, que todos los conocimientos de la ciencia tienen que ser utilizados de forma racional por el profesional de salud, pero es importante abrir estos nuevos espacios de conocimiento, saber que hay otras formas muy válidas para tratar la salud de una persona, y ese es el objetivo de Biomedicina Siglo XXI. Vamos a tratar de seguir haciendo estos conversatorios para de alguna manera orientar a las personas que estén interesadas en mejorar su salud. Así que, mi querido Álvaro, muy grato haber podido conversar estos pocos minutos con usted, pero pienso que han sido muy valiosos para nosotros. Igual para mí, lo que le voy a decir de despedida, por favor tómenlo literalmente en estas fiestas. Salud. Salud y buen provecho. Exacto. Muchas gracias.